Bueno, están viendo, ¿no? Están viendo la diapositiva. Sí, doctor. Ok. Aquí hoy vamos a ver algo que realmente es importante, interesante también. Lo que eh, lo recomiendo que vean, sobre todo aquellas patologías que son por trimestres. Esto es lo que la OMS nos especifica acerca de lo que es el embarazo, que es algo que siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Una de las cosas que realmente impresiona hasta ahora es la cantidad de muertes, eh, mortalidad materna en este caso, y todavía estamos acá en la semana 22 y estamos ya casi a un promedio, ¿no? 2024 también bastante interesante. Interesante digo no porque sea bueno, sino por el hecho de que todavía falta demasiado tiempo como para poder significar esto una baja. La mortalidad materna tiene que ver pues con ciertas situaciones como dos cosas, ¿no? Importantes, ¿no? Es el embarazo eh, adolescente, podemos decir nosotros, pero muy jóvenes, madres muy jóvenes. Y generalmente la zona donde están comprendidas es en la zona norte, ¿no? Oriental. Y una de las causas de esto es la hemorragia. Como si uno definitivamente pensara de que la situación el apoyo del banco de sangre todavía no es lo suficiente, ¿no? Una de las cosas para la gestante es ver lo que es el laboratorio, es ver lo que es el control prenatal y luego también identificaciones que son factores de riesgo. Esto es importantísimo porque esto nos va a brindar en qué análisis vamos a pedir. Hay riesgos también de tipo social, que eso también se tiene que conocer, porque el embarazo es una situación total. El tipo de trabajo, los factores de riesgo alimentario, o sea, el tipo de alimentación que definitivamente tiene que tomar la gestante, y el factor también de riesgo biológico, como ustedes ven, ¿no? Son las edades extremas, 14, mayor de 35. Pues les decía que son adolescentes y que se ve realmente en nuestra patria en mayor frecuencia. En el primer trimestre, nosotros qué cosa observamos, ¿no? Y esto es lo que está en el Ministerio de Salud, por si acaso, no es algo nuestro, pero llamó la atención, ¿no? Acá definitivamente en el primer trimestre hay que confirmar el embarazo. Eso lo vamos a ver ya con algunas patologías también. Confirmar el embarazo significa que es el HCG. La sintomatología o la parte clínica son cosas que tenemos que conocerlas, pero para confirmar el embarazo tenemos que hacer actividades, ¿no? Como en este caso el laboratorio y la ecografía. Hay que revisar los antecedentes médicos también para poder ver que hay una viabilidad buena no solamente en la madre, sino también en el feto. Y debe haberse también comunicado con los factores de riesgo en el embarazo. Vemos ahí nosotros, ¿no? Antecedentes médicos, el ciclo menstrual, etcétera, exposición a cualquier sustancia tóxica, medicamento que toma, porque esto va a significar también que hay una variable en lo que significa el laboratorio. Establecer la fecha de parto, que también es importantísimo conocerlo, y el examen médico definitivamente, o físico. Dentro de las pruebas que se utiliza generalmente en nuestro medio, es esto. HCG, que hay confirmado grupo sanguíneo, grama, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, serología, rubiola, hepatitis B, sífilis, HIV. En algunas circunstancias le piden TORS cuando hay antecedentes, y malaria también en algunas regiones donde la cantidad de estos casos se da. Pero la mayoría de los exámenes es lo que generalmente se da en la primera oportunidad, ¿no? En el primer trimestre. En el primer trimestre, pues vemos todo un sinnúmero que también eso ya es algo más en la cuestión clínica, ¿no? Un sinnúmero de elementos también de lo que es la transformación y el cambio a nivel general, no es solamente a nivel
ginecológico, ¿no? A nivel general. Por eso hay una vista para que ustedes puedan verlo con tranquilidad. La hormona gonadotrofina coriónica, que es algo que se utiliza para definitivamente, eh, como dice, es indicador temprano del embarazo, también es un marcador específico para la enfermedad trofoblástica, ¿no? En este caso, dos de ellas, que es la mola y el coriocarcinoma. Eso definitivamente va a ayudar a hacer no solamente el diagnóstico, sino también el proceso, tratamiento, ¿no? La evolución del cuadro. Y acá hay algunas condiciones. Mantiene la síntesis, secreción de progesterona, promueve la angiogénesis, regula la síntesis de prostaglandina, produce también la producción de testosterona y corticosteroides, promueve la ovulación. Está positivo el día quinto de retraso menstrual. El HG, en este caso su unidad beta, para la prueba de embarazo, tiene que tener correlación con ecografía. Puede haber inclusive unos valores como estos, hasta 2000 unidades. Tiene que confirmarse si realmente esto está en el saco gestacional o también no hay embrión o fruto. Hay embarazo ectópico que también ayuda a hacer el diagnóstico a través de esto, por eso los valores son bajos. No solamente pueden ser altos, sino también bajos. Cuando estamos hablando de valores mayores de 25.000 unidades, es positivo. Hay un falso positivo que puede ocurrir también con positividad en HCG, pero y son bajos, los niveles bajos, y pueden darse también después de un aborto. Pues todavía queda, ¿no es cierto?, todo el contenido, ¿no?, de trofoblasto. Cuando estamos hablando, y esto los ginecólogos cuando piden un examen y hay valores de 5 o 10, piden otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque entre 5 a 25.000 unidades está el borderline. Y esto es posible porque hay un aborto, hay embarazo ectópico. Ya son valores bajos. Puede llegar hasta 100 también. Entonces, esto es lo importante, ¿no? O sea, valores de mayor de 25 es positivo para el ginecólogo. Ustedes ven acá, estos son valores referenciales, ¿no? Porque no podemos decir que esto es cierto, sea así exacto, ¿no? Porque hay variables también con una literatura. Pero por lo menos podemos imaginarnos la cantidad que puede haber en estos casos, ¿no? Y vemos que el cuerpo lúteo pues es importantísimo y al comienzo, de luego ya después se toma la batuta, como decir, la parte de los elementos, ¿no? En este caso, eh, donde se aloja, en este caso el feto, ¿no? En los trofoblastos, inicio por trofoblastos. ¿Qué es lo que importante dentro de lo que es el embarazo, ¿no? Que esto es algo que sí a nosotros nos compete mucho porque nos pide progesterona, una placenta, que en este caso es donde se va a producir, ¿no? Después del cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo. ¿Y qué es lo importante, ¿no?, de todo esto? Que generalmente se comenta de que la progesterona es un antiabortivo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, suprime las contracciones uterinas. Y los valores tenemos aquí nosotros por trimestre. Entonces, quizás dentro de las tantas funciones es lo importante. Y el caso de los estrógenos, que también está dentro de lo que es el embarazo, uno de los componentes de ellos es el estriol. El estriol o E3, ese es uno de los elementos indicativos de una viabilidad, ¿no?, feto-placentaria. Es por eso esto se toma como un control del bienestar fetal en los pacientes. Entonces, progesterona es un antiabortivo, evita las contracciones y aquí tiene que ver con la presencia del estriol. En los otros elementos, estradiol, estrona, ellas son componentes que no se manejan para hacer el diagnóstico de bienestar fetal.
Otra de las pruebas es el lactógeno placentario o somatostatina coriónica, que algunos mencionan, ¿no? ¿Y cuál es la importante de esto, ¿no? Regula el metabolismo materno. Y se le dice que esta hormona es un diabetógeno, ¿no? Y en realidad tiene razón. ¿Por qué? Porque tiene que ver con crecimiento fetal, y la utilización de los ácidos grasos también en metabolismo del feto. Entonces, al aumentar el requerimiento, definitivamente la madre eleva su el componente glucosa, ¿no? Y posteriormente, durante la gestación en la madre, niveles de glucosa baja porque hay una alta concentración de insulina. Y a esto se refiere, ¿no? Porque ser un diabetógeno con una resistencia a la insulina. Inhibe la absorción de la glucosa, la glucogénesis, produce lipólisis. Utilización más de los ácidos grasos en este caso. Comienzo, hay una situación de aumento hasta que ya comienzan a utilizar los ácidos grasos. Y acá hay producción antagónica, como dice la insulina, que aumenta, mantiene elevada la glucosa, haciendo la modulación de esto, y luego, ¿qué pasa? Comienza a bajar. Entonces acá hay una resistencia a la insulina, que parece algo contradictorio, ¿no? La corticotropina también tiene que ver con algunas condiciones, y esto definitivamente tiene que ver con la CTH, lo que es suprarrenales, ¿no? Entonces, son elementos, de verdad, hablar de todas estas hormonas es una dificultad muy grande, ¿no? Porque no solamente son estos, todavía falta un sinnúmero, ¿no? Y la idea es que vamos a ir a la parte de los trimestres, que son lo más importante. En el primer trimestre, ¿qué problema hay? Tenemos nosotros la somatotropina coriónica, sobre todo, tenemos la relaxina, tenemos la HCG, que son importantes, ¿no? ¿Qué ocurre en primer trimestre frecuentemente? No, no podemos decir que nosotros esto ocurre así, ¿no? En todo, porque a veces puede pasar. Tenemos uno de la semana 1 hasta la semana 12 del primer trimestre. Tenemos nosotros aborto espontáneo. Generalmente estoy marcando lo que se va a hacer, porque no se hace todo. Aborto espontáneo, embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica, todas estas patologías se dan en el primer trimestre, ¿no? Como los ginecólogos mencionan. Y acá tienen ustedes la variedad de los elementos de laboratorio que se utilizan. Y definitivamente, ya le he dicho, en el primer trimestre prácticamente se hacen todos los exámenes, ¿no es cierto? Glucosa, urea, creatinina, examen de orina, etcétera, grupo sanguíneo, RH, el HCG que es importante, luego la serología, y luego viene ya los componentes porque hay un aborto, hay el estudio genético, tiroideo, perfil de coagulación, el PCR, porque hay embarazo ectópico, también porque hay un compromiso de algunos elementos. No tendríamos que estar anunciando de cada uno cuáles son los laboratorios, pero esto en general es así, ¿no? Generalmente los abortos tienen que ver pues con un estudio de la serología, cultivos, esas cosas. O la utilización del DIU, que también es una de las situaciones que también se menciona. El aborto tiene que ver con una semana, ante las 20 semanas, y debe tener un peso inferior a 500, ¿no es cierto?, gramos. Estamos hablando de este caso. Puede haber feto muerto, mayor de 20 semanas desde el aborto. Feto muerto, las causas, como se mencionaba ahí, ¿no? Cuando hay anomalía congénita hay que hacer genética, inclusive hasta los elementos serológicos. TORCH también se tiene que hacer. Infección propio o provocado, ese definitivamente hay que hacer los cultivos. Diabetes, la glucosa, estas son algunas causas, enfermedad de tirosina, enfermedad en edad la materna, ¿no? Que pueden ser 14 hasta los 35 años o más. Malformación también física de la madre, y eso se ha visto también con algunas situaciones anatómicas, hasta los úteros bicornios. Factores hormonales, el alcohol, tabaco y drogas, que son factores también que pueden provocar la circunstancia, ¿no? En el embarazo ectópico, como le mencionaba, acá hay algunas consideraciones, ¿no? Está tabaquismo, el DIU, que es una de las cosas, enfermedad inflamatoria pélvica, etcétera. Acá el HCG es importante. Los niveles no son altos del HCG.
pero la ecografía es importantísimo, que ahí se va a ver el lugar donde se ha sido implantado, ¿no? En este caso. Y vamos a ver algunas consideraciones también. En este caso, a veces podemos tener hasta un sangrado vaginal no abundante, ¿no? Pero hay manifestaciones de dolor en alguno de los flancos, así. Se observa niveles bajos de HCG y una ecografía. eh, ya con eso estamos hablando de un embarazo ectópico. Ahora, ¿qué puede pedirse más en esto? ¿No? En el hospital hemos tenido casos donde la hemorragia ha sido abundante. Entonces, por lo tanto, aparte de hacer su tratamiento quirúrgico con todas las pruebas quirúrgicas que puede haber, ¿no es cierto? Glucosa, urea, y todo lo que es pruebas de coagulación, se tiene que pedir el grupo sanguíneo, el IRH, ¿no? La solicitud de unidad de sangre. O sea, todo lo que son quirúrgicos y con problemas de pérdida de sangre hay que pedir eso. O sea, todo lo que es quirúrgico en este caso, ¿no? Mencionábamos que la HCG es un marcador importante en la enfermedad trofoblástica. Sea lo que sea una mola o un coriocarcinoma, es importantísimo tenerlo presente, ¿no? Eh, Diagnóstico, sí. La ecografía también va a ayudar definitivamente, porque vamos a ver un panal de abeja o tal vez a veces una concentración sólida, también que es un coriocarcinoma. Ese es un marcador tumoral, nos va a dar el pronóstico, respuesta al tratamiento y el seguimiento. La subunidad beta, generalmente en esto tiene que ver dos cosas, ¿no? Los valores son altísimos, no corresponde a la edad gestacional ni siquiera al tamaño del útero. Entonces uno ya se pone a mirar que hay algún problema, ¿no? En este caso de mola, ¿no? Esto hay que hacer el seguimiento. En una oportunidad una paciente tuvo una mola, se le hizo toda la limpieza necesaria y al final en la pared que quedaba del endometrio se encontró también restos de lo que significa un coriocarcinoma. Esto ya se conoce que puede ser derivado. El cáncer de cervix, que también es parte de eso, porque el Papa Nicolau se realiza en la primera consulta, o sea, en el primer trimestre, es importantísimo, ¿no? Porque el virus papiloma humano es uno de los componentes de esta patología. Aparte, ¿no? Y acá hay que hacer también las pruebas quirúrgicas, aunque a veces solamente hacen cono, pero si hay un avance hay que de todas maneras hacer intervenir a la paciente. En este segundo trimestre hay algunas pruebas de laboratorio de rutina, ¿no? Porque tenemos que ver el hemograma. En este caso ya hay pérdidas muchas veces fierro, vitamina B12, etcétera, ácido fólico. La forma como se maneja es por tiempo, ¿no? Para el segundo trimestre. Controlar el crecimiento del bebé, escuchar los latidos, evaluar movimientos, indicación de vacunas necesarias. ¿Qué se hace, no? Hay pruebas genéticas, la ecografía siempre se va a realizar para ver la viabilidad del feto, el hemograma, fierro, glucosa, y en este caso ya está considerado la diabetes gestacional, el examen de orina y proteinuria, factor RH negativo, solicitar grupo sanguíneo, como le mencionaba, y posibilidad de un test de POMS, porque estamos hablando ya de una eritrocitosis fetal, o una prueba hemolítica, ¿no? Propiamente de los ABO y RH, sobre todo RH, que es el más importante, más grave. Entonces, ya no se pide HCG acá, ya no se pide las pruebas tampoco de serología, porque ya la tenemos, el primero, el segundo ya no. Pero sí aquí hay una forma de guiar, ¿no? Un examen de orina también podemos hacer, ¿no? Ahí está, ¿por qué? Porque si hay proteinuria que está perdiéndose, ya estamos pensando que puede estar llegando una preeclampsia, entonces hay una prueba de orina, hay un hemograma para ver si hay anemia, hay ecografía fetal, ¿no? Para ver esa movilidad y el crecimiento del feto, etcétera, ¿no? Y definitivamente ver si esta pérdida de fierro, vitamina B12 y ácido fólico también es importante, y también tener la glucosa. No hay ninguna prueba serológica todavía. ¿Cuáles son las más frecuentes que hemos visto nosotros, ¿no? Preeclampsia, óbito fetal, diabetes gestacional, placenta previa y también, bueno, algunas consideraciones más que podemos tomar acaso, ¿no?
Dentro de la preeclampsia vemos que hay algunas consideraciones, ¿no es cierto? Y definitivamente hay un compromiso, no solamente más o menos después de las 20 semanas, ¿no? Estamos viendo que hay un compromiso no solamente hepático, que es un problema de coagulación, sino también el hemograma, donde vamos a encontrar nosotros trombocitopenia y transaminadas elevadas. Cuando vemos nosotros esto y vamos a compromiso, un compromiso hepático, estamos hablando ya que está guiando hacia un síndrome de Herd, pero también en alguna preeclampsia de tipo grave también se puede encontrar eso. Hay problemas renales, sí, por eso que se tiene que hacer la creatinina. En estos casos, ¿no? ¿Cuál es lo interesante de la preeclampsia? Es una persona obesa generalmente, una persona que tiene hipertensión, por eso que estamos viendo acá la hipertensión, y tiene proteinuria. Ahí se todo el seguimiento, sospecha de una preeclampsia. Se puede presentar con pruebas renales también presentación de edemas, problemas neurológicos, problemas visuales, etcétera, y también respiratorios, ¿no? Cuando la cosa es definitivamente bastante grave. Entonces, la preeclampsia tiene que ver principalmente con qué, con las proteínas elevadas y la presión arterial, que es importante. Esto nosotros hacemos rutinario ya cada cita de la paciente. El médico nos envía a hacer una proteinuria y generalmente lo hacemos en la proteinuria de seguimiento por orina, ¿no? A través de un reactivo que es el sulfo salicílico. Y eso tiene que hacer en cada cita que le tenga a la paciente, cuando ya haya sospecha. Y la diabetes gestacional, definitivamente, como dice, ¿no? En el primer trimestre aumenta. Hay secreción de la insulina, por eso que en ciertos momentos baja la glucosa. Hiperplasia de células beta, páncreas. Está inducida por progesteronas y estrógenos. La insulina aumenta en acción periférica con mayor utilización de glucosa y hipoglicemia. Parece mentira, pero es así. Entonces, ¿por qué? Entonces, la insulina hace que ingrese y baja la glucosa. En el segundo y tercer, en este caso, mes, podemos decir, o trimestre, el riesgo de definitivamente de diabetes, a diabetes gestacional, definitivamente hemos mencionado que es la demanda fetal, ¿no es cierto? No solamente glucosa para factor de crecimiento, sino también los lípidos. Y también, ¿por qué? Porque esto ocurre también por el lactógeno placentario, prolactina y cortisol. Por eso que se le dice al lactógeno placentario somatotropina coriónica como un diabetógeno, ¿no? Hay resistencia a la insulina entre el 25 y 30 semanas, ¿no es cierto? Ya se vuelven esto. Y al final del segundo trimestre aumenta la glicemia postprandial. Y acá se puede hacer pues eh, una prueba también para la gestante, ¿no? Para determinar este. Los riesgos de una diabetes gestacional a nivel fetal son macrosomía, hiperglicemia, hiperinsulinemia, basal y polidramia. Eso es lo más frecuente que se observa en una diabetes gestacional, ¿no es cierto? En problemas de riesgos. Luego hay malformaciones también por una alteración proteínica. Puede haber comunicación intraverticular, heterología de Fallot, transposición de grandes vasos y también espina bífida y alteraciones de tipo óseo. Eso es dentro de lo que es el riesgo fetal. El riesgo materno, la preeclampsia. La preeclampsia también es estimulado por la diabetes gestacional, no solamente por los cuadros que vemos ahí, ¿no? Entonces es importante cuando vemos una paciente, ¿no? Una orina que hemos visto ahorita en la práctica, que es una paciente con glucosuria y una proteinuria, esta es una sospecha, ¿no? Doble, una sospecha doble que ingresa una preeclampsia a esa paciente. En el tercer trimestre vemos nosotros que acá hay solamente el seguimiento. Hay que controlar de todas maneras la presión, el peso, el latido, el movimiento fetal. Acá se ejerce las vacunas, ¿no? Y al final del embarazo, revisar, dice, ¿no? Encajamiento del bebé en el útero. Es importantísimo porque también esto implica, si no está, laboratorio para hacer cirugía, ¿no es cierto? La cesárea. Entonces, cada situación es antes, en la primer trimestre, segundo trimestre, y
segundo trimestre y al tercer trimestre, las situaciones de quirúrgicas sí están viables. Y esto significa que se le hace todas las pruebas prequirúrgicas, la exploración, y no debe faltar grupo sanguíneo y RH. Aquí lo que se observa es sangrado vaginal y pérdida de líquido vaginal, ¿no? Y vamos a ver algo de esto, ¿no? Placenta previa, desprendimiento de placenta y ruptura prematura de membrana, ¿no? Incompatibilidad madre-niño. De la cantidad de pedidos que se hacen en el tercer trimestre es esto. No se debe, acá vamos a ver, prueba de Cummins. ¿Por qué? Estamos hablando de incompatibilidad. RPM, cultivo. Igual acá, el desprendimiento de sangre. Placenta previa también puede ser, eso hay que hacerle también la cirugía. Entonces, todas las pruebas quirúrgicas son importantes. Ahora, ¿y por qué se le pide HCG? Para ver la viabilidad del feto. En este caso ya desarrollado, ¿no? Habrá que ver la viabilidad. En algunos casos, esta situación también implica pedir otro tipo de virus, ¿no es cierto? Pero la ecografía es importante. Y acá en este caso también lo que se hace, se puede hacer un cultivo amniótico, líquido amniótico, por decía razón de que la patología por el canal de parto pueden complicar al feto. Entonces hay que hacer también este tipo de exámenes en este feto. Lectura prematura de membrana, vemos nosotros, hay una cosa interesantísima acá, ¿no? Esto era pan de cada día cuando en el hospital, ¿no? Hay una ruptura espontánea, ¿no? En salida. Y en muchos casos, ¿no? Que como mi servicio estaba muy cerca de emergencia, yo bajaba a veces y estaba con, ¿no? con los colegas ahí, mirando nada más porque no es otra cosa, ¿no? Y muchas veces venía la gestante con sus familiares, se le ha roto la fuente, se le ha roto la fuente. ¿Cuál es el primer criterio para determinar que es un RPM? El examen del líquido amniótico en una laminita y se observa si hay estos sinnúmeros de lecho, que algunos tienen alguna particularidad, ¿no? Si tenemos esta forma de presentarse, este es líquido amniótico. Es una característica. Si no hay esto, es orina. Entonces, lo primero que hay que hacer para determinar que sea un RPM es el examen del líquido amniótico, en este caso de la vagina, ¿no es cierto? Y determinar si realmente tiene una formación de lecho. Si no, no es líquido amniótico. ¿Qué otra cosa más puede haber aquí? Acá sí presenta lo que es infección viral en el embarazo, ¿no? Como antes hemos visto, hemos hecho una práctica con hepatitis, en la hepatitis B, para que nos acordemos que generalmente esto se puede pedir ahí en la primera, no pasa nada, como se puede decir, pero acá sí es que hay un compromiso, necesariamente hay que hacerle otras pruebas, citomegalovírus, ¿no? Parvovirus, viola, acá el HPV, ¿no es cierto? Dengue, chikungunya, Zika. Porque definitivamente esto va a ser un riesgo a la gestación. Va a alterar el curso, hay una transmisión perinatal definitivamente, y el feto pues se contagia con secreciones de la madre. En este caso, si hay esto, lo que se hace es la cirugía, y volvemos otra vez, ¿no? Todas las pruebas quirúrgicas. Una de las cosas que también en la práctica hemos revisado, visto es que no solamente hay infecciones virales en el embarazo, ¿no? Que tercer trimestre, no solamente RPM, sino también bacterianas. Y una de ellas es el Streptococcus balactiae, ¿no es cierto? Del grupo B. Hay un contagio a nivel rectal, ¿no es cierto? Sube el germen, se contamina la vagina y puede ingresar a lo que es el líquido amniótico. Y esto puede ocasionar también una sepsis en el recién nacido, puede ahí eliminarlo, como dice, muerte ahí, y podemos observar esta situación porque este germen sí es hasta el 15% es causa de problemas sépticos en el recién nacido. Por eso que el canal, el parto tiene que ser, ¿qué se hace en este caso? Aquí hay que descartarle esto, aquí hay que ver este líquido amniótico. Aquí, una de las cosas que se hace es hacer previo
a lo que se va, y eso lo están haciendo ya de rutina. Previo a lo que es el nacimiento del bebé, se hace cultivo de secreción vaginal y rectal. Porque si no hay vagina y hay un recto, eso tiene que ser eliminado, porque la ascensión se da. Entonces, tenemos nosotros para el tercer trimestre infección viral, bacteriana, rotura de pulmón. La otra patología que se observa es incompatibilidad. Y acá definitivamente el test de Kuhn es importante. Pero hay otra cosa, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer el test de Kuhn? Tenemos también que hacer el grupo sanguíneo del esposo, ¿no es cierto? Porque si la madre es negativa, el esposo puede ser y coge también al niño. Entonces hay que hacerle también al esposo. Es importantísimo. Siempre se le hace así. Y luego hacer el test de Kuhn si realmente hay anticuerpos que pueden destruir, en este caso, al bebé. Quizás en el primer lugar, el más peligroso es el RH negativo, y luego los otros ABO, los grupos, tienen el segundo o tercer lugar, como se dice, ¿no? Pero si esto es estimulado con primero, segundo o tercero, definitivamente el tercer embarazo es de alto riesgo. Acá ven ustedes lo que es la desprendimiento de placenta, definitivamente hay que entrar a la cirugía, ¿no es cierto? Porque esto no es solamente cogerlo, sino porque acá es sangre. Entonces hay necesidad de poder manejar eso de esa manera. ¿Qué hay con el embarazo y el niño? Tres cosas, unas cuatro cosas no mencionar. Eh, para ver si realmente hay un pronóstico patológico y grave que implique una cesárea, al paciente se le hace en el cuero cabelludo, se le hace como una especie de punción, ¿no? Y se le hace el pH. 7,25 mayor es normal. De 7 a 7,25 estamos hablando de prepatología, está preparando al niño para una probable cesárea. Pero cuando es una acidosis, inmediatamente hay que hacerlo. Entonces, un pH va a significar también que se mantenga, se le controle, porque se le controla en dos o tres oportunidades al niño, pero cuando hay este valor, tiene que entrar a sala. Entonces, ¿qué significa? Prueba quirúrgica. Y la alfa-fetoproteína también es importante que se le haga, ¿no? En medición entre las 2 y 14 semanas, hasta las 32 semanas. Luego ya desciende lentamente, ¿no? ¿Para qué nos va a ayudar esto? El efecto de tubo neural. Entonces vamos a ver estas alteraciones. Acá tenemos los valores. Y cuando hay disminuido en el suero materno, estamos hablando de un síndrome de Down. Entonces esto va a significar también un apoyo al tipo de recién nacido que se va a, vamos a decir, ¿no?, a recibir, ¿no? Esta es una de las cosas pruebas que sí que se realiza con bastante frecuencia. Y lo que mencionaba en antes, ¿no? La otra que significa el estriol materno, antes se hacía en orina, ahora se puede hacer en orina o en suero, una técnica mucho más avanzada, ¿no? La disminución revela el compromiso de la unidad feto-placentario, o feto, en este caso, ¿no? Fetal materno, feto-placentario. Y vemos nosotros esta condición de acá. Acá vemos semanas, pero de acá a la derecha está mucho más claro. El estriol o E3 se elimina, ¿no es cierto? Por orina, en gestación, más o menos en 24 horas, semana 16. De la semana 16 no estamos que solamente de esa manera va a comenzar a aumentar. Al final del embarazo vamos a encontrar de 25 a 30, que más o menos se está explicando hasta los 32 acá. Pero cuando se encuentra menos de 5 miligramos por 24 horas, eso significa muerte fetal. Entonces, la importancia de esto es mirar ese dueto, no se puede decir feto materno. Lo interesante de proveer una salida inmediata, el pH o acidosis. Y acá valorar si hay una condición de tipo genética, en este caso a veces pacientes Down con disminución de la proteína. Pensar que es un marcador importantísimo también para valorar el bienestar fetal. Bueno, ya la parte mecánica, el Doppler, todas esas cosas que tenemos que utilizar ya es una cosa muy aparte, ¿no? De lo que es en la parte de ginecología. ¿Cuándo se realiza una amniocentesis?
cuando hay una sospecha, cuando hay esa inmunización. Estamos hablando del paciente con RH y ABO, sospecha de cardiomionitis, infección por estos casos en los pacientes con eh, Acalactiae, sospecha de inmadurez fetal y estamos hablando también del problema de tipo la membrana, ¿no? A nivel respiratorio, eh, y va a implicar esta inmadurez pulmonar, pues un problema respiratorio muy grave. Pero ahora, aparte de esta anestesia, también se está haciendo velocidades coriónicas. Y acá le he dejado para que lo lean con tranquilidad. O sea, son dos cosas que estamos utilizando para ver. Acá también la parte genética, ¿no? Porque está tomando de los componentes propios. Aquí del líquido y acá del tejido. Y estos son importantísimos que actualmente se está realizando. Este lo hacemos nosotros. Esto definitivamente lo está haciendo no solamente la parte genética, ¿no? Que es parte del laboratorio también. Ahora, ¿hay condiciones del líquido amniótico? Sí, los hay. En la práctica hemos hecho eso, ¿no? Cuando se toma el líquido amniótico, el primero que va a tener la sospecha es el ginecólogo, no nosotros. ¿Por qué? Va a ver el color de salida. Cuando vemos nosotros un color amarillo pajizo, muy suave, es normal. Cuando vemos un color amarillo intenso, estamos hablando de un osteoportosis fetal, un problema hemolítico. Cuando vemos verdoso, es meconial. Hay una, hay una, hay un sufrimiento fetal. ¿Ok? Pero cuando vemos rojo, el líquido amniótico, y eso, como digo, el ginecólogo lo ve, o marrón oscuro, está hablando de muerte fetal. Entonces, esta primera consideración es parte clínica, no nuestra. Entonces, esto de acá es importantísimo que se reconozca porque esto lo que se va a observar muchas veces en emergencia, ¿no? Y luego hay otro componente, ¿no? Que podemos revisarlo con tranquilidad. Hay la parte genética, etcétera. O sea, vamos a hacer los cultivos, que se hace cultivos también, para determinar que no hay un compromiso de infección. Entonces, al final, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber las condiciones para hacer un buen diagnóstico, en este caso utilizando dos pruebas que vamos a identificar la parte genética. Nos va a ver la viabilidad en este caso a nivel ya fetal, ¿no es cierto? Y las condiciones de cómo está el líquido amniótico, que nos va a ayudar también a ver el sufrimiento fetal. Ahora, no estamos hablando del Doppler, todas esas cosas, ¿no? Estamos hablando de lo que se ve en laboratorio. La viabilidad son pH, el fosfetoproteína y la estriol. No estradiol, por si acaso, sino estriol. En el tercer trimestre tenemos ruptura prematura de membrana. El primer diagnóstico es verificar si es líquido amniótico. Infección viral, infección bacteriana, lo que es eritomatosis fetal o problemas de incompatibilidad, desprendimiento de placenta. Acá tenemos preeclampsia y diabetes gestacional en el segundo trimestre, que son dos, porque puede haber tocado muchos de ellos, ¿no? Pero ahí lo hemos dejado. Y aquí es lo importante, lo frecuente, ¿no? Embarazo, aborto, muerte fetal, enfermedad trofoblástica, embarazo ectópico, la verdad a veces no sé por qué se ve tan frecuente esto, ¿no? En el hospital se ve frecuente. Y luego el cáncer, porque estas son las primeras unidades y hay que ver el diagnóstico de un Papa Nicolau. Y papilomavirus es uno de los responsables de esta patología. Entonces, aquí va a implicar, pues, definitivamente todas las situaciones que vamos a manejar aquí. Porque el primer trimestre se le pide todo. Inclusive en algunos casos le piden hasta hemocultivo, ¿no? Para ver si hay una... Y más todavía si hay un compromiso que ha tenido un aborto anterior, ya le piden el TORCH, le piden todo al paciente. Como vemos acá, no toxoplasma, rubiola, citomerovirus y herpes-torch. Y algunos con algunos elementos también de inflamación o infección. Eso sí es importante que lo conozca. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas que realmente nosotros remarcamos,
porque hay necesidad de que esto de ahí es una de las situaciones que a veces que hay que considerarlo, inclusive nosotros, ¿no? En lo que significa también en los exámenes de laboratorio, y es lo que se debe utilizar, ¿no? Todo el paciente que implique una hemorragia o una situación de desprendimiento ya se considera una situación quirúrgica, la mayoría de casos, ¿no? Entonces hay que grupo sanguíneo no puede faltar ni una transfusión. ¿Ok? ¿Podemos estar contentos o no? Ya hemos terminado. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias, doctor. doctor. Buenas Ok, noches. ya, Buenas noches, doctor. Muchas gracias. ya, Gracias, doctor. ya saben, ¿eh? Lo importante son los trimestres. Sí, doctor, gracias. Ok.